Muy bien, tengo el gusto de presentarles al congresista Omar Chejade, quien ha tenido la gentileza de venir el día de hoy. Congresista, buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación, Augusto. ¿Cómo comienzo? ¿Por el sentido de iniciativa de los viajes de la primera dama o la rectificación que hicieron de esa iniciativa? ¿Dónde estamos? En primer lugar, si tú revisas la entrevista que di hoy día en Canal N, yo en ningún momento, y lo ratifico, podrás tú comprobarlo, hablé de gira por parte de la señora Nadine Heredia. ¿Qué fue lo que exactamente dijo? Lo que yo dije es, tengo entendido, es un trascendido, tengo entendido que Nadine va a viajar a provincias representando al partido como presidenta del Partido Nacionalista. Y bienvenido que viaje, porque tú te imaginas, Augusto, que una presidenta, una dirigente nacional se quede en su casa sin viajar a provincias o visitar a sus bases partidarias. Eso no existe. No. Entonces es absolutamente legítimo. Viaja, Alan García no viaja mucho porque no quiere, pero todos los dirigentes nacionales, deberían hacerlo no más solamente más los partidos, las presidentas de partido, los presidentes de partido, sino los dirigentes nacionales viajan a nivel nacional para visitar a sus bases. Ahora, tengo entendido, otro trascendido, que el Partido Nacionalista está en reestructuración. Y la presidenta del partido, Nadine Heredia... ¿Tiene entendido o que usted es miembro del Partido Nacionalista? Yo soy invitado, yo no soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional. O sea, ¿no tiene un carné del Partido Nacionalista? No tengo un carné, soy muy cercano al partido, por supuesto que sí, claro. Comparto el proyecto político, pero yo no soy, digamos, un carnetizado dentro del Partido Nacionalista. Un invitado. Soy un invitado, soy parte de la bancada nacionalista. Nacionalistón, como le llaman, aplistón, nacionalistón. Entonces, yo en ningún momento dije que era gira. Malintencionadamente, algún periodista por ahí, para vender noticia, se le acercó, ¿sí? Se le acercó pues a la compatriota Ana Solórzano en Los Pasos Perdidos y le dijo, el señor Chejade dijo que usted, la presidenta del partido Nadine Heredia, va a hacer una gira. Oiga, en ningún momento, usted revise bien las declaraciones, y en ningún momento hablé de gira. En segundo lugar, Nadine Heredia... Yo tengo acá mi resumen y es lo que salió... Iniciará en el próximo día una gira nacional como presidente del Partido Nacionalista. Ese es el resumen tergiversado de algún medio de comunicación. Pero en fin, si tú revisas bien el video, yo en ningún momento hablo de gira. En segundo lugar, en ningún momento quien habla o alguien ha dicho que la señora Nadine Heredia está en campaña política, en lo absoluto. Nadine Heredia está representando al partido como presidenta temporal del partido y tiene todo el derecho, como tienen los 30 millones de peruanos, a viajar por diferentes provincias del país y máxime se ocupa el máximo cargo partidario de una institución. Entonces creo yo que es importante que la señora Nadine Heredia viaje como presidente del partido con recursos del partido, no con recursos del Estado o del gobierno, con recursos del partido, que cualquiera lo puede fiscalizar, a visitar a las bases partidarias, a los comités partidarios, porque obviamente si hay un partido que está en reestructuración, en reorganización, tiene que viajar a supervisar las obras o las acciones que están haciendo. Pero comparto plenamente de que la primera dama, que la presidenta de un partido debe viajar y debe hacer activismo político. El pequeño gran problema es que en este caso es más sui generis porque es a la vez primera dama. Entonces ahí como que se mezclan roles, pero además se mezcla el otro rol, y ahí quería dirigir la pregunta, se mezcla el rol de copresidenta. Es decir, de esta percepción que tiene la gente de que comparte la presidencia y que eso acaba de alguna manera o de muchas maneras menoscabando el liderazgo del presidente. Entonces, como que se juntan muchos en muchos cargos en una licuadora y lo que sale es un jugo que no es muy bueno. Lo que pasa, Augusto, que es inédito, que por primera vez en la historia de la política peruana exista una primera dama que al mismo tiempo es presidente de un partido. No sucedió ni con Clorinda Málaga de Prado, la esposa del expresidente Manuel Prado Barteche, ni con María Delgado de Odría, ni con la señora Elian Carp, ni con la señora Violeta Correa, ni con la señora Pilar Núñez de García. Es un hecho prácticamente inédito. Pero bien, hay que decir que la señora Nadine Heredia es al mismo tiempo primera dama. Y ese es un hecho factual, y eso además un tema simbólico, porque la Constitución Política del Estado, mi querido Augusto, no contempla la figura constitucional de la primera dama. No, pues. Es absolutamente simbólico y es esposa del presidente de la República, porque ¿qué cosa es entonces lo que la gente quiere, los opositores o algunos opositores políticos o líderes políticos quieren? Que la señora Nadine Heredia se distancie, se divorcie de su marido, el presidente Ollanta, para que deje de ser de primera dama y sea la presidenta del Partido Nacionalista solamente. No, pues, es un despropósito. Yo creo, Augusto, y hay que ser bastante claro, que hay algunas personas, algunos líderes, que han adelantado la campaña electoral, han adelantado el reloj electoral. Nadie puede negar
que el expresidente García está en campaña. Él sí está en campaña electoral hace año y medio, 2 años. Es legítimo. Es legítimo. Como Keiko Fujimori. Y como Keiko Fujimori. Pero ellos adelantan la campaña electoral y lejos de pensar en la estabilidad política del país, en la gobernabilidad, no, la atacan a Nadine. ¿Nadine Heredia está en campaña? En lo absoluto, no está en campaña. Ella lo que está haciendo el día de hoy es supervisar las acciones partidarias, dar una opinión partidaria que legítimamente tiene y posee como cualquier ciudadana de la República, y máxime si tiene un cargo político el más alto dentro de la esfera partidaria en el movimiento nacionalista del Perú, y creo yo que hay que respetarlo. Creo yo que su opinión importa como presidenta del Partido Nacionalista. No podemos, pues, amordazarla como mucha gente cree y como lamentablemente el presidente García y la señora Keiko, de alguna manera, tratando de sacar réditos políticos, tratan, pues, de cercarla en una especie de persecución política. Porque el día de hoy muchos congresistas salen a decir en los pasos perdidos, oiga, sí, pues, hay que supervisarla, está en campaña, está en gira, cuando nadie del Partido Nacionalista ha dicho que está en campaña o está en gira. Es una elucubración maliciosa para sacar réditos personales o políticos, porque ellos sí están en campaña. Oiga, déjenla pues a la señora Nadine Heredia. Tiene seguramente ya bastante que hacer dentro del Partido Nacionalista para reestructurarlo, para reorganizarlo. Déjenla que haga política. Ahora, Omar, aquí el problema, hablemos claro, es que la señora Nadine Heredia tiene muchas actuaciones que son muy, muy positivas para el gobierno. Pero se le ha pasado la raya. Usted no tiene una posición crítica o autocrítica del gobierno al cual pertenece, de que se pasó de la raya, que en esto de cómo votaron a Villanueva hubo un exceso de protagonismo, hubo un exceso de protagonismo de alguien que no le correspondía, porque ella salió a hablar por el gobierno, chancando a un presidente del Consejo de Ministros. Entonces se pasó de vueltas. Mira, yo tengo otra óptica. Yo he sido autocrítico y crítico de las acciones que sucedieron en la salida de Villanueva, en que faltó comunicación y además faltó liderazgo. Porque el presidente del Consejo de Ministros es el segundo a bordo en el gobierno, en el Ejecutivo. O sea, luego el presidente de la República, constitucionalmente está el Premier. Y creo yo que debió ejercer liderazgo. Tengo la mejor de las impresiones por César Villanueva. Creo que es una persona proba, un muy buen profesional, ha hecho una buena gestión en la región de San Martín. Pero creo que faltó liderazgo y faltó comunicación. Entonces, creo yo que esta falta de comunicación y descoordinación finalmente llevó a cabo, como consecuencia, a la renuncia del señor Villanueva. Por eso es que hay que exigirle, y también como una especie de crítica o supervisión, al nuevo premier, a René Cornejo, que no se deje pisar el poncho por la señora Nadine Heredia. Que tenga liderazgo, que comunique las obras, creo que lo está siguiendo en estos días, lo he estado siguiendo permanentemente, y que los demás ministros se saquen, pues, a gusto el gorro de técnicos, de simplemente profesionales, y sean más políticos, y comuniquen a la nación las obras que seguramente las están haciendo muy bien, de inclusión, de desarrollo, en fin, en sus carteras, en el tema agrario, en el tema de trabajo, en el tema de justicia, y oiga, comuniquen a la nación, porque son políticos. El cargo de ministro es esencialmente político. Sin duda, pero no hay una autocrítica en el papel de Nadine Heredia, porque creo que todo el país cayó en un juego, y ¿sabe? Yo justamente estaba pensando con unos amigos, pero que todo empieza con ese tuit que mandó sobre usted, que era, Omar, tan difícil es caminar derecho. Y entonces todos celebraron, mira qué bien que la presidenta, iba a decir la presidenta, la primera dama salió a hablar, pero era porque el presidente se quedaba callado. Y hubo como un juego en que ella fue asumiendo papeles, y se fueron acostumbrando, y ella parece que le gustó la cosa, y finalmente hubo que decirle, y se lo dijo el Congreso, mira, esta señora, usted sigue acá y yo no le doy confianza a su gabinete. Ella tiene una labor importante de visibilización de los programas sociales, colabora con su marido, llega a los... Pero habla del sueldo mínimo, habla de mis ministros, los pone atrás a los ministros. Para terminar, Augusto, ella recorre muchas ciudades del país, ciudades vulnerables, poblaciones vulnerables, donde muchos que critican lamentablemente no van, no se ensucian ni los zapatos ni se remangan las camisas. Ahora bien, quiero contarte en 20 segundos, por favor, una anécdota que creo que es un testimonio de fe. Yo cuando fui abogado durante 3 años del presidente Ollanta, en ese momento líder de la oposición política, y de una persecución política tremenda contra él. Entre los años 2003 al 2006. Entre el 2008, comienzo del 2008, cuando dejé la Procuraduría Anticorrupción, comienzo del 2008 al 2011, 3 años. Donde se le persiguió políticamente, se le inventaron juicios políticos, denuncias políticas a él y a ella. Yo iba casi todos los días al Partido Nacionalista, que queda acá nomás, a 2 cuadras. A 3 cuadras en la Avenida Arequipa. A 3 cuadras en la Avenida Arequipa, en la esquina, bueno, en San Isidro. Entonces, yo la veía casi todos los días a Nadine, ¿no es cierto?
en las comisiones políticas, supervisando, reuniéndose con los congresistas, opinando, incluso en temas internacionales, como jefa del Departamento de Relaciones Internacionales. Oiga, hacía una labor importante de colaboración con el líder político. Por eso, Augusto, para terminar la idea, a mí no me sorprende que la señora Nadine tenga un protagonismo. Ella es una activista política, es cofundadora del Partido Nacionalista, y no me sorprende que ayude a su esposo, al presidente de la República, y visibilice los programas sociales. Bienvenido sea. Bienvenido ¿No siente sea. que se pasa de revoluciones y acaba menoscabando la autoridad de los ministros, no solo de los ministros, del presidente Ollantumala? Esta idea de cuánto de la aprobación que tiene el presidente, que es la más baja histórica en lo que va de su gobierno, y la señora Heredia también cayendo, y mire con lo que ha pasado con la señora Heredia, se ha vuelto de ser el activo político más grande del gobierno a la persona, no sé cómo ponerla, pero más, no sé si odiada es un poco exagerado, No. pero 66% en la encuesta de apoyo cree que su papel es perjudicial para el gobierno de su esposo. En la de Datum, 74%. En la de la otra, 73%. ¿Qué pasó que se reconvirtió? ¿Qué hizo mal la señora Heredia que su papel de ser el activo político más importante del gobierno se ha vuelto una especie de lastre? A ver, creo yo que ha habido primero un carremontón de los líderes fundamentales de la oposición, como el doctor García y la señora Keiko. Admito que puede ser cierto. Ya, dos. Pero, ojo, Sí. por la culpa de ella, porque ella se ponía adelante. O sea, ella decía... Políticamente estamos analizando. Ya. Dos, creo yo, otra autocrítica, creo que el sueldo, lo primero no es autocrítica, el sueldo de los ministros, el sueldo de los ministros que se aumentó de esa forma, debió comunicarse mejor. Yo sí estoy de acuerdo con el aumento de sueldos a los ministros, que son buenos profesionales, y si queremos atraer y mejorar y que sea atractiva la carrera pública, debemos tener los mejores profesionales con buenos sueldos bien pagados. Porque en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en organismos multilaterales o internacionales, ganan 15, 20 o 25 mil dólares. Entonces, creo yo que está bien, pero creo que se pudo hacer por partes. Creo que se debió comunicar mejor a la nación, informar mejor y no mandar pues una resolución, o imprimir o pedir una resolución suprema un sábado en la tarde para que los peruanos nos enteráramos entre gallos y medianoche. Creo que faltó una comunicación. Una tarde de verano parece gallos y medianoche. Pudo hacerse incluso por partes, por armadas. Y cuando les preguntaron por el sueldo mínimo, fue como un poco déspota decir, es una o sea, no está en agenda. Es una autocrítica. Creo yo que pero eso no le correspondía a la señora Nadine Heredia decirlo. En la salida, para terminar la idea, y lo tercero, creo que la salida del señor Villanueva también ha afectado un poco la imagen del Ejecutivo. Hay que ser autocríticos, lo estamos siendo, no nos cerramos, Augusto, no nos cerramos, pero de ahí a pensar que la señora Nadine Heredia está en campaña, que dicho sea de paso ya negó su candidatura hacia el 2016, y hay que creerle. Usted, cuando se le ha preguntado el tema de si puede ser candidata, ¿usted cree que sí? Ese es un comentario constitucional de alguien que ha revisado la norma y que se ha reunido con diversos constitucionalistas. Pero no es abogado y es un político, de la pregunta también es política. Pero no por Nadine Heredia, sino analizando la norma constitucional. Bueno, ¿correcto? Pero se lo pregunto por Nadine Heredia, no se lo pregunto por la presidenta de Guatemala o de Singapur. Si tú me preguntas constitucionalmente, como jurista o como abogado, que es una norma mayor y que no es yo te digo que sí, te digo que incluso puede ser hasta inconstitucional prohibir bajo una norma de menor jerarquía que un ciudadano, pero por ser política y éticamente, o esposo del presidente o esposa del presidente, pueda postular. Pero ese es el tema jurídico. Así es. Política y éticamente, ¿cómo lo sopesa usted? La señora Nadine Heredia ha señalado que no va a postular. Le tengo que querer, le creo absolutamente, por supuesto que sí, y zanja la discusión. ¿Debemos creerle? Yo creo que sí. Si el año 2015 se apareciera y dijera voy a ser candidata porque miren, ¿saben qué cosa? Los rivales son Keiko o Alan García, entonces el cáncer, el SIDA, mejor compito yo. ¿Usted diría, me estafaron? Yo diría eso, me estafaron. La conozco a Nadine, sé que está diciendo la verdad, no tengo por qué dudar de su palabra, y creo que ella no va a postular el 2016, estoy seguro de ello. Qué bueno. Vamos a una breve pausa y vamos a conversar de qué lecciones saca el gobierno luego de esos días turbulentos entre el viernes 14 y el lunes 17 y su propuesta y su propuesta sobre comunistas tránsfugas. Ya venimos, no se mueva. Muy bien, estamos conversando con el congresista Omar Chejade sobre varios temas. En la primera parte hemos conversado sobre la señora Nadine Heredia y nos ha dicho que no debería ser candidata. ¿Ese titular puedo ponérmelo? ¿Quiere sacar un titular como sea? Usted dice que me lo han cambiado, que no dije la gira, que la gira así. Omar Chejade cree que Nadine Heredia no debe ser candidata presidencial. Cree que va a cumplir su palabra. Yo creo que no va a ser. Yo creo que no va a ser candidata porque lo ha dicho repetidamente y yo creo en su palabra, la conozco y creo que. Y si se lanzara de candidata me sentiría estafado.
Eso lo dices tú. No me saques titulares, ¿no? Muy bien. ¿Qué lecciones sacan de esos días turbulentos entre el viernes 14 y el lunes 17 en que la confianza del gabinete estuvo en duda? Yo creo que es un derecho constitucional. Yo incluso he discrepado con algunos amigos de la bancada. Hay tres comportamientos. O votas ámbar, o votas rojo, o sea, o te abstienes, o votas en contra, o simplemente votas a favor. Esta constitución, este modelo que es, la constitución es presidencialista o semipresidencialista, como tú lo quieras decir, pero en este tema ha sido un modelo, a contramano de la constitución presidencialista, ha sido un modelo parlamentarista. Y sí el modelo de la constitución de Sánchez Serra del año 33, en la que tenía el voto de investidura. Por primera vez Sánchez Serra en su constitución 33 advierte y crea el voto de investidura. ¿Y para qué lo crearon entonces? ¿Qué problema político hay en su momento que quisieron crearlo? Es un doble, no sabemos, es un doble voto de investidura. Uno que te da el presidente de la República al premier y el otro que te da el Parlamento también al premier. Sin embargo, Óscar Benavides, haciendo un poco de historia, corta, elimina este artículo que me parece el artículo 167 de la Constitución del 33, pero retorna a su vigencia el año 45 por primera vez en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Y el primer premier que se presenta ante la Cámara de Diputados y separadamente ante la Cámara de Senadores es Rafael Belaúnde, padre del presidente Fernando Belaúnde Terry. El segundo fue Julio Portugal. En esa época no había mayores problemas porque normalmente los partidos oficialistas o de gobierno tenían mayoría en el Congreso, claro, salvo en el primer gobierno de Belaúnde, que desemboca, ¿no? y Bustamante, que desemboca finalmente al golpe de Estado, uno de Odría y otro de el general Velasco Alvarado. Muy bien, creo yo, es un comentario personal, que la Constitución Política de la Torre, del año 79, es sabia al cortar el voto de investidura, al eliminar el voto de investidura. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros, luego de ser ungido por el presidente de la República, a los 30 días se presenta ante el Congreso, es decir, todos reunidos diputados y senadores en la Cámara de Diputados, pero con la presencia de los senadores, expone su plan de gobierno, su estrategia, su plan de trabajo, pero sin el voto de investidura. Simplemente se genera un debate, pero no hay votación. Pero con todo respeto, eso es historia. Es historia, pero es importante... Es interesante darle contexto, pero mi pregunta es, ¿qué lecciones obtuvieron de ese fin de semana? Reflexionaron, porque yo le lanzo una. Una reflexión es que el gobierno se dio cuenta que tenía en el Congreso una oposición que se puede juntar de 70 votos y que lo pueden poner contra la pared. Eso no había ocurrido antes en este gobierno. Yo creo no había ocurrido. Y no, ahora ya ocurrió. Y no ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años. Bueno, ocurrió en ese viernes. Sí. Y puede ocurrir en el futuro. Por ejemplo, cuando voten para elegir a la presidencia del Congreso ahora en julio. Yo creo que una actitud más responsable de la oposición hubiese sido o votar rojo, o censura, o simplemente dársela. Pero si claro, está en su derecho. Si está en la Constitución y yo puedo votar, así es. Políticamente lo responsable era eso. Constitucionalmente, cualquiera de los tres votos. Por eso que yo dije que ni la primera ni la segunda votación de aquel viernes constituía un voto ni a favor ni en contra. Estábamos en el limbo. Incluso con esa jugada de que 6 votaron en contra, tampoco. No se le había dado no cambiaba porque 71 votos, en este caso de abstención, no podía ser pues menos que 41. Era absolutamente ilógico. Entonces estábamos en el limbo. ¿Y no lo habían rechazado esa noche? ¿No se puede interpretar y el gobierno no pudo sacar partido y decir, bueno, no me dieron confianza, así que mi gabinete no ha sido aceptado, el lunes les mando otro? No, porque el presidente Ollanta, en un gesto importante, hizo bien en decir, oiga, seguimos en el limbo, que el Congreso siga votando porque no me han dado el voto de investidura a favor, ni tampoco se lo han denegado. Por lo tanto, no se podía contabilizar mañana más tarde para una posible disolución por parte del presidente de la República, porque está facultado para ello. Y ya tengo un comodín. Pero ahora más me toca allá otro. de eso, mi querido Augusto, el problema no era de legalidad, el problema era de legitimidad, es decir, de aceptación política. Había una crisis de legitimidad el día viernes y el fin de semana, que felizmente el día lunes se zanjó con una votación favorable de 70 y pico de votos a favor del Premier y del gabinete Cornejo. Creo que eso es importante. Hay muchas lecciones seguramente que sacar, pero la principal, vuelvo a reiterar, es que el Premier debe ejercer liderazgo y los ministros tienen, por el amor de Dios, que ejercer una labor política. Tienen que comunicar a la nación.
Y creo que eso nos Y ha cuando faltado. dice eso que tienen que tener una posición política es y ponerse los pantalones políticos Bueno, frente al esos son ya Congreso o frente a la ignomosos señora Nadine Heredia. No, Porque- comunicar. Si ese fin de semana hubo un huracán, el nombre era Nadine. Y la posición, y cuando van a la PCM, Cornejo saca un comunicado que dice, yo rayo la cancha, yo mando acá, casi que no se veía, pero el nombre era Y Nadine. como ha rayado la cancha y como ha sacado ese comunicado, hay que exigirle, y lo digo con todo respeto, al presidente del Consejo de Ministros, al señor Cornejo, que viaje por todo el país, que se remangue la camisa, que se suce los zapatos y que comunique y que ejerza liderazgo. Claro. Hay en él, yo tengo el mejor de los conceptos de él. Yo Y que esa- los ministros también, los ministros de Estado, también ejerzan algún tipo de liderazgo y comuniquen. Porque si hay que hacer una autocrítica, creo que hay un problema comunicacional. ¿Vio esa caricatura de Carlín que era Cornejo pegando un cartel en su oficina que decía, nadie se entromete acá? Y vino la señora Nadie. Nadine Heredia y le ponía, Nadine se entromete acá. Ya no va a pasar eso. Carlín pues es genial, ¿no? Te grafica muchas cosas y yo lo respeto muchísimo. Bueno, eso no ha sucedido, ¿no? Pero en todo caso, ¿Cómo que no ha sucedido? Augusto, si hay ministros comunicadores que saben transmitir, que se presentan en los programas de televisión, que viajan, que ven los problemas en el tú a tú, en el face to face de la población, sobre todo los más desposeídos de la patria, yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que también hay que decir que hay un sector duro, extremista de la oposición, liderados por el doctor García, porque tengo un aprecio intelectual, y la señora Bueno, Keiko, pero- para sacar réditos personales y golpear a la Pero primera son dama. líderes Esa de es la verdad. la oposición y lo que hacen es golpean al principal rostro visible político del gobierno, que es la señora Nadine Y el Heredia. principal activo, además. Y debería del ser Partido el presidente Nacionalista, Humala, ¿no? pero no lo es. El rostro principal político del gobierno es Nadine Heredia. ¿No hay un problema ahí? Es el principal rostro y el principal activo del Partido Nacionalista, ¿cómo no? Pero dejemos que la señora Nadine Heredia siga en esta labor de reestructuración del Partido Nacionalista y que viaje. Bienvenido que viaje, porque Claro. todos los dirigentes políticos, los presidentes de partido, tienen que viajar, no pueden pues, dirigir un partido desde su casa o de las cuatro paredes, tienen que viajar, tienen que visitar las provincias y tienen que hacer labor política. ¿no? Para cerrar el Como tema, corresponde. Nadine, que a mí me cansó y sospecho que usted también, pero ¿qué le diría a un gringo que ha leído hoy día en la mañana el Wall Street Journal y que sale el artículo que dice, en el Perú hay una copresidencia? Mira, Augusto, el Journal del Wall Street es más de lo mismo. Es más de lo mismo de lo que sucede y lo que opinan muchos medios y muchos políticos acá en el Perú. A mí me hubiera gustado, claro, un poco más sensato, probablemente, un poco más moderado, pero a mí me hubiera gustado, es un comentario personal, que en el informe del Journal Wall Street hubieran estado también insertas las conclusiones y declaraciones, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa como Premio Nobel de Literatura, un personaje a nivel internacional peruano él, o de Javier Pérez de Cuellar, o del patricio Luis Bedoya Reyes, ¿no? Sin embargo, de manera sesgada, no colocan. ¿Y qué ha dicho de ellos? Oiga, pues, déjenlo trabajar, ¿no? Déjenla trabajar al señor Heredia. ¿Qué ha dicho nuestro querido y venerable Luis Bedoya Reyes? Oiga, esta muchacha déjenla trabajar, ¿no es cierto? No está haciendo nada, está colaborando con su esposo, está representando al Partido Nacionalista, déjenla trabajar. Y Mario Vargas Llosa ha sido incluso un poco más dura. Bueno, eso no ha salido pues en el Journal Wall Street. Nos hubiera gustado que también, por equidad, se hubiera comportado. Propuesta de tránsfugas en el Congreso. Mira, yo estoy muy satisfecho y no voy a ocultar mi alegría, Augusto. Todavía no hemos Se aprobó en la terminado. Comisión de Constitución. Se ha aprobado por primera vez en la Comisión de Constitución y Reglamento en estos 14 años sancionar a los tránsfugas en el Congreso de la República. Nos hubiera gustado la máxima sanción, era mi proyecto original, es decir, la Que era que destitución, se el iban del desafuero, Congreso. la vacancia del Congreso. Pero consensuando, escuchando a todas las bancadas, mayoritariamente por 10 votos a favor, 1 en contra y apenas 3 abstenciones, hemos aprobado que aquel congresista que después de ser ungido renuncia al partido, o a la bancada o a su grupo parlamentario, o no sigue perteneciendo al mismo, o es destituido o expulsado, simplemente la sanción va a ser, no puede pertenecer a la mesa directiva del Congreso, no puede postular a la presidencia del Congreso ni a las vicepresidencias, no puede pertenecer como presidente o vicepresidente, ni siquiera como secretario, a las comisiones ordinarias o extraordinarias del Congreso, y tampoco puede formar bloque parlamentario. Es decir, O se sea, lo congela, es un paria. Un paria zombi político. que solo puede votar. Votar, incluso se lo puede escuchar en algún pleno, pero no puede, pues... ¿Y qué pasa si yo era candidato de un partido que iba con un plan
que se llamaba La Gran Transformación, que era radical y todo, y en el camino, y me eligieron con ese plan, y en el camino mi partido, digamos, si fuera de esa posición, diría, se tronchó, porque se cambió, se volvió derechista y todo. Yo digo, pero a mí me eligieron con este, y ahora gobernó con el otro. Ellos cambiaron, yo no. Se habló... ¿Por qué no puedo yo decir, me mudo, porque con esto ya, con esta mancha ya no comulgo? Sí, es legítima tu pregunta. En el pleno, perdón, en la Comisión de Constitución anteayer se habló de la famosa disidencia política. Claro. Pero esto podría constituir una especie de cajón desastre. Cualquier congresista que se quiera renunciar por intereses subalternos o personales a una bancada o a un partido puede decir o puede arguir disidencia política y poder irse. Puede ser la perfecta justificación para poder sabotear la ley y para poder escaparse de la sanción. Pero acá quiero decirte brevemente, Augusto, porque esto es un tema importantísimo. Nosotros cuando fuimos elegidos presidente de la Comisión de Constitución en agosto pasado, prometimos una serie de medidas, un paquete integral que te lo expuse a ti en primicia el día de hoy. Y estamos cumpliendo, porque la reforma política del Estado es importantísima. Prometimos bicameralidad, lo aprobamos. Prometimos que íbamos a ungir y a promover la reforma de ley de partidos políticos en el Pleno y se está debatiendo el día de hoy. Prometimos el financiamiento público estatal a los partidos políticos para mejorar los cuadros partidarios y el día de hoy está en el Congreso de la República. Prometimos someter a voto o a debate, mejor dicho, el tema de la eliminación del voto preferencial y se está debatiendo en el Congreso de la República. Prometimos transfugismo, sancionar al tránsfugo al Congreso y se prometió, se aprobó en la Comisión de Constitución. Y falta mucho más, se va a debatir en la Comisión voto voluntario, distritos uninominales. Tenemos una agenda amplia que la estamos cumpliendo. Prometimos y cumplimos. Creo que eso hay que ser bastante sincero en decirlo y reconocerlo. Con toda modestia, Augusto, pero hay que decirlo. Pero creo yo que el fortalecimiento de las instituciones democráticas es la tarea principal de la Comisión de Constitución y una de las tareas principales del Congreso. Nosotros no podemos simplemente ver desde el balcón de la historia que el desarrollo económico del país, la política de inclusión social, de crecimiento económico siga sin tener como base importante el fortalecimiento institucional. Porque de lo contrario, podría venir, Dios no quiera, un candidato antisistema el 2016 o el 2021 que sobre pretexto de la debilidad institucional que tenemos el día de hoy se quiera bajar todo lo que hemos avanzado en materia económica. Eso no lo vamos a permitir y creo yo que estamos cumpliendo. Muchas gracias, Augusto Morochacá, por traer tus ideas. Yo creo que estoy pensando en lo que estoy a favor del tránsfuga, porque que primero que se fortalezcan los partidos y después que me hagan quedar en el partido. Pero es un tema para darle vuelta. Muy interesante. Gracias, Augusto. Muy bien, vamos a una breve pausa y venimos con mucho más esta noche en Buenas Noches.